Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. Lo que voy a contarles pasó hace apenas 3 meses en la Sierra Norte de Oaxaca. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y soy originario de la Ciudad de México. Trabajo como ingeniero en telecomunicaciones y por eso llegué a ese lugar tan apartado. La empresa me envió a instalar repetidoras de señal en varios pueblos de la sierra. Pensé que sería un trabajo fácil, de 2 semanas cuando mucho. Nunca imaginé que viviría la experiencia más terrible de mi vida. Todo comenzó cuando llegué al rancho La Esperanza, un lugar tan perdido entre los cerros que ni siquiera aparece en los mapas de Google. El poblado más cercano está a 4 horas caminando por veredas que solo conocen los lugareños. Llegué un martes por la tarde después de un viaje que me llevó todo el día. Primero tomé un autobús desde Oaxaca ciudad hasta Ixtlán. Luego una camioneta de redilas me llevó por caminos de terracería hasta donde terminaba el camino para vehículos. Desde ahí, un señor llamado Don Evaristo me guió a pie durante 3 horas por senderos que serpenteaban entre pinos y encinos enormes. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. El silencio del bosque me ponía nervioso. Solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies y el eco lejano de nuestras voces cuando Don Evaristo me explicaba hacia dónde íbamos. «Ya mero llegamos, ingeniero», me decía cada rato, pero parecía que caminábamos en círculos. Los árboles se veían todos iguales y la neblina hacía que todo pareciera un sueño extraño. Cuando por fin llegamos al rancho, ya estaba oscureciendo. Las primeras luces amarillentas de las casas se asomaban entre la bruma como ojos cansados. El lugar era más pequeño de lo que esperaba. Apenas unas 20 casas de adobe dispersas alrededor de una pequeña capilla de piedra. Don Evaristo me llevó directamente a la casa de Doña Carmen, una señora mayor que rentaba cuartos a los pocos visitantes que llegaban por esas tierras. Era una mujer delgada, de pelo completamente blanco, con arrugas profundas que le marcaban el rostro. Sus ojos grises me miraron de una manera que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. «Buenas tardes, señora. Soy Roberto Hernández, el ingeniero que viene a instalar las antenas», le dije mientras me quitaba la mochila del hombro. Ella asintió sin sonreír y me indicó que la siguiera. La casa olía a humo de leña y a hierbas que no pude identificar. Las paredes estaban llenas de imágenes de santos y vírgenes, pero también había otros objetos extraños. Ramitas secas colgadas del techo, frascos con líquidos de colores raros y piedras de formas curiosas acomodadas en los rincones. «Su cuarto está aquí», me dijo señalando una puerta de madera carcomida. «La cena es a las 8. No salga de noche si no es necesario». Sus últimas palabras me parecieron raras, pero pensé que tal vez se refería a que era fácil perderse en la oscuridad del bosque. No le di mayor importancia. El cuarto era pequeño pero limpio. Una cama de metal oxidado, una mesa de madera burda y una ventana sin vidrios que daba al patio trasero. Acomodé mis cosas y decidí salir a conocer el lugar antes de que oscureciera completamente. Caminé por las callejuelas de tierra del rancho. Las casas estaban muy separadas unas de otras, y entre ellas crecían hierbas altas y árboles frutales abandonados. Algunos perros flacos me siguieron ladrando desde lejos, pero sin acercarse demasiado. La gente que me encontré en el camino me saludaba con cortesía, pero había algo extraño en sus miradas. Los niños se escondían detrás de sus madres cuando me veían, y los hombres desviaban la vista rápidamente después de saludarme. Llegué hasta la capilla, un edificio antiguo de piedra gris con una cruz de hierro oxidado en la parte más alta. La puerta estaba entreabierta y decidí echar un vistazo adentro. El interior estaba casi a oscuras, iluminado apenas por unas veladoras que parpadeaban frente al altar. Había varias mujeres hincadas rezando en voz baja. Sus murmullos se mezclaban creando un sonido extraño que me puso la piel de gallina. No entendía bien lo que decían, pero no sonaba como las oraciones católicas que conocía. Una de las mujeres volteó a verme. Era joven, tal vez de unos 25 años, con el pelo negro largo y trenzado,
Sus ojos eran del color de la miel y me miraron con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver dentro de mi alma. Sonrió ligeramente y luego volvió a su rezo. Salí de la capilla sintiendo algo raro en el estómago. El aire se había vuelto más frío y la niebla comenzaba a espesarse otra vez. Decidí regresar a casa de doña Carmen antes de que fuera completamente de noche. Durante la cena, que consistía en frijoles, tortillas hechas a mano y un guisado de quelites, traté de hacer conversación con doña Carmen. Le pregunté sobre la historia del lugar, cuánta gente vivía ahí, cosas normales que pregunta cualquier forastero. Ella respondía con monosílabos y parecía incómoda con mis preguntas. Cuando le pregunté sobre la capilla y las mujeres que había visto rezando, su expresión cambió completamente. «Mejor no pregunte sobre esas cosas, ingeniero», me dijo con voz seria. «Hay asuntos aquí que no son para gente de fuera». «¿Qué tipo de asuntos?», insistí. Pero ella se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos sin contestarme. «Mañana temprano va a venir Julián para ayudarle con su trabajo». Cambió de tema. «Él conoce todos los cerros de por aquí. Mejor váyase a descansar». Me quedé con la curiosidad, pero entendí que no iba a sacarle más información esa noche. Me fui a mi cuarto y me acosté temprano, aunque me costó trabajo dormir. Los sonidos del bosque en la noche eran diferentes a los de la ciudad. Se escuchaban crujidos extraños, como si alguien caminara entre los árboles, y de vez en cuando llegaba el viento con un aullido que me erizaba los vellos de los brazos. Pero lo que más me inquietaba era un sonido que parecía venir de muy lejos. Voces de mujeres cantando o murmurando algo en un idioma que no reconocía. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido persistía hora tras hora. Me asomé por la ventana varias veces durante la noche. El patio trasero de la casa daba a una huerta pequeña, y más allá se extendía el bosque espeso. En una de esas ocasiones en que me asomé, juro que vi una figura moviéndose entre los árboles. Era la silueta de una mujer vestida de blanco que parecía flotar más que caminar. La seguí con la vista hasta que se perdió entre la niebla, pero el miedo que sentí en ese momento me hizo cerrar la ventana y alejarme de ahí. El resto de la noche la pasé despierto, escuchando esos murmullos lejanos que no cesaban hasta que empezó a amanecer. Al día siguiente llegó Julián muy temprano, como había prometido doña Carmen. Era un hombre joven, moreno, de complexión fuerte por el trabajo en el campo. Traía consigo una mochila grande y herramientas que me serían útiles para instalar las antenas. «Buenos días, ingeniero. Soy Julián Ramírez. Vengo a ayudarle con su trabajo», me dijo con una sonrisa amable que me tranquilizó después de la noche horrible que había pasado. Le conté sobre los lugares donde necesitaba instalar el equipo, según los mapas que traía de la empresa. Él conocía perfectamente todos los cerros, y me explicó cuáles eran los mejores puntos para colocar las antenas. Mientras desayunábamos los tamales que había preparado doña Carmen, le pregunté a Julián sobre lo que había escuchado durante la noche. «¿Es normal que se escuchen voces en el bosque por las noches?», le dije tratando de sonar casual. Julián dejó de masticar y me miró con seriedad. Luego miró hacia donde estaba doña Carmen, quien fregaba los trastes dándole la espalda, pero era obvio que estaba escuchando nuestra conversación. «A veces el viento hace ruidos raros entre los árboles», me contestó, pero su tono no me convenció para nada. «También vi a alguien caminando por el bosque», insistí. Esta vez doña Carmen se volteó y nos miró con cara de preocupación. «Ingeniero, mejor vámonos ya a trabajar», dijo Julián levantándose de la mesa. «Tenemos mucho que hacer hoy». Entendí que no iba a sacar información fácilmente, así que decidí concentrarme en mi trabajo. Julián resultó ser una excelente ayuda. Conocía cada sendero, cada piedra, cada árbol de esos cerros. Me llevó por caminos que yo jamás habría encontrado solo. El primer punto donde instalamos equipo estaba en la cima de un cerro desde donde se veía todo el valle. El paisaje era hermoso, pero había algo en esa belleza que me inquietaba. Los bosques se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tan espesos y oscuros que parecían esconder secretos antiguos. Mientras yo programaba los equipos, Julián me contaba historias del lugar. Me habló de animales extraños que aparecían de vez en cuando, de luces que se movían solas por el bosque, de gente que se había perdido
y nunca más se había vuelto a ver. ¿Y las mujeres que rezan en la capilla?, le pregunté aprovechando que parecía más relajado. Julián se puso serio otra vez y miró hacia todos lados como si quisiera asegurarse de que nadie nos escuchara. «Mire, ingeniero», me dijo en voz baja, «hay cosas aquí que es mejor no tocar. Mi abuela siempre decía que en estos cerros viven fuerzas muy antiguas, más antiguas que la iglesia, más antiguas que los pueblos». «¿Qué tipo de fuerzas?». «Mujeres que saben de hierbas, de curaciones, pero también de otras cosas. Cosas que pueden ayudar o pueden hacer daño, dependiendo de lo que uno haga». Se me puso la piel de gallina al escucharlo. «¿Brujas?». Julián no contestó directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. Terminamos de instalar el primer equipo y nos fuimos al segundo punto. Este estaba más cerca del rancho, en un claro del bosque desde donde se alcanzaba a ver la capilla. Mientras trabajábamos ahí, comenzó a llegar la tarde y la niebla empezó a formarse otra vez. «Mejor nos apuramos», me dijo Julián. «No es bueno estar en el bosque cuando oscurece». Terminamos lo más rápido que pudimos, pero cuando regresábamos al rancho ya estaba anocheciendo. En el camino de regreso, Julián de repente se detuvo y me hizo una seña para que guardara silencio. «Escucha eso», me susurró. Al principio no escuché nada diferente a los sonidos normales del bosque, pero luego lo percibí. Voces de mujeres cantando muy bajito, como si vinieran del aire mismo. «Son ellas», dijo Julián con voz temblorosa. «Están haciendo sus trabajos». «¿Quiénes son ellas?». «Las mujeres del bosque, las que conocen los secretos viejos». El canto se fue haciendo más fuerte y más claro. No entendía las palabras, pero la melodía tenía algo hipnótico que me daba miedo, y a la vez me atraía. Era como si algo dentro de mí quisiera caminar hacia donde venían esas voces. Julián me tomó del brazo con fuerza. «No las escuche mucho, ingeniero, pueden jalarlo hacia donde están». Caminamos rápido hacia el rancho, pero las voces nos siguieron hasta que llegamos a las primeras casas. Julián se despidió de mí muy apurado y se fue corriendo a su casa. Esa noche, durante la cena, doña Carmen estaba aún más callada que el día anterior. Cuando le pregunté si había escuchado los cantos, me miró con ojos llenos de preocupación. «Ingeniero, le voy a decir algo porque veo que es buena persona», me dijo acercando su silla a la mía. «En este lugar hay mujeres que practican cosas muy viejas, cosas que vienen de antes de que llegaran los españoles. ¿Son peligrosas? Pueden serlo, especialmente si alguien de fuera las molesta o trata de entrometerse en sus asuntos. Yo solo vine a hacer mi trabajo, no me meto con nadie. Pero ellas ya saben que está aquí. Y cuando alguien extraño llega al rancho, ellas se ponen nerviosas». Me explicó que estas mujeres se reunían por las noches en diferentes lugares del bosque para hacer rituales que habían aprendido de sus ancestros. Curaban enfermedades, ayudaban con problemas de amor, protegían al rancho de peligros, pero también podían hacer daño a quien las ofendiera. «¿Cómo sabré si las he ofendido?». «Lo sabrá», me dijo con una expresión que me heló la sangre. Esa noche decidí quedarme despierto para observar qué pasaba. Me puse junto a la ventana con las luces apagadas y esperé. Como a las 11 de la noche comenzaron los cantos, pero esta vez sonaban más cerca que antes. Poco a poco empecé a ver figuras moviéndose por el patio trasero de la casa. Eran mujeres vestidas con rebozos oscuros que caminaban en silencio hacia el bosque. Conté como 8 o 10 de ellas. Algunas llevaban canastas, otras cargaban ollas de barro. Una de ellas se detuvo justo debajo de mi ventana y levantó la cara hacia donde yo estaba. Era la mujer joven que había visto en la capilla el primer día. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato y me miraron directamente, como si supiera que yo estaba ahí observando. Sonrió de una manera que me provocó un escalofrío terrible. Luego hizo un gesto con la mano, como si me estuviera invitando a seguirla, y se alejó hacia el bosque junto con las demás. Los cantos continuaron toda la noche, pero ahora podía escuchar otras cosas. Risas extrañas, sonidos como de objetos chocando, y de vez en cuando, gritos ahogados que me pusieron los pelos de punta. Al día siguiente, Julián llegó más tarde de lo acordado. Se veía nervioso y traía ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien. ¿Escuchó todo el relajo de anoche?
Me preguntó mientras preparábamos el equipo para ir al último punto de instalación. Sí, y también las vi. Pasaron por el patio de la casa. Julián se puso pálido. ¿Las vio? ¿Alguna de ellas lo vio a usted? Creo que sí. Una de ellas me miró directamente. Ay, ingeniero, eso no está bien. Eso no está bien para nada. Me explicó que según las creencias del lugar, cuando las brujas se daban cuenta de que alguien las estaba observando, eso significaba que esa persona tenía algún tipo de poder especial o que representaba una amenaza para ellas. ¿Qué significa eso para mí? No sé, ingeniero, pero ya no es bueno que se quede aquí mucho tiempo. El último punto de instalación estaba en el cerro más alto de la zona. El sendero era muy empinado y tardamos casi 3 horas en llegar. Desde arriba se veía todo el rancho como un pequeño grupo de casitas perdidas entre el mar verde de los bosques. Mientras instalaba la última antena, Julián me contó más detalles sobre las mujeres del bosque. Me dijo que eran como las curanderas de antes, pero que también sabían hacer trabajos para dañar a la gente. Podían provocar enfermedades, hacer que se perdieran las cosechas, que los animales se enfermaran, que la gente se volviera loca. Mi tío una vez se peleó con una de ellas, me contó. Al día siguiente amaneció hablando solo y riéndose de cosas que nadie más veía. Así se quedó hasta que se fue del rancho. ¿Se fue del rancho? Se fue caminando hacia el bosque una noche y nunca regresó. Dicen que todavía se le escucha riéndose entre los árboles cuando hay luna llena. Terminamos la instalación ya muy tarde. En el camino de regreso, cuando estábamos bajando por una parte muy empinada del sendero, Julián de repente se paró y se quedó muy quieto. ¿Qué pasa?, le pregunté. ¿No huele eso? Me puse a oler el aire. Al principio solo percibía los olores normales del bosque: tierra húmeda, hojas en descomposición, resina de pino. Pero luego llegó otro olor, dulce y penetrante, como de flores muy perfumadas pero con algo podrido debajo. Es copal mezclado con otras hierbas, me dijo Julián con voz temblorosa. Están haciendo trabajo fuerte. ¿Trabajo fuerte? Trabajos para hacer daño a alguien. En ese momento escuchamos voces que venían de más abajo en el sendero. Eran varias mujeres hablando en voz baja, pero se acercaban hacia donde estábamos nosotros. Julián me jaló hacia unos arbustos y nos escondimos. No haga ruido, me susurró al oído. Las voces se fueron acercando hasta que pudimos ver a las mujeres pasar por el sendero. Eran como 6, todas vestidas de negro, y llevaban veladoras encendidas que iluminaban sus caras desde abajo dándoles una apariencia fantasmal. Una de ellas, la más vieja, se detuvo exactamente donde nosotros habíamos estado parados unos minutos antes. Olfateó el aire como un animal, y luego dijo algo en un idioma que no entendí. Las demás se rieron de una manera que me puso la piel de gallina. La mujer joven que ya había visto antes también estaba ahí. Se acercó al lugar donde habíamos estado y se agachó a tocar la tierra. Luego se levantó y miró directamente hacia los arbustos donde estábamos escondidos. Ya sé que están ahí, dijo en español claro. Pueden salir. Julián me apretó el brazo para que no me moviera, pero la mujer siguió hablando. El forastero que está espiando nuestros asuntos, ven acá. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Las otras mujeres comenzaron a acercarse hacia los arbustos. Sus veladoras creaban sombras que bailaban entre los árboles como figuras demoníacas. Si no sales por tu voluntad, te vamos a sacar, dijo la joven con voz dulce pero amenazante. En ese momento una de las velas se apagó de repente, luego otra y otra. En la oscuridad completa solo se escucharon risas y murmullos que parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Julián me jaló de la camisa y comenzamos a correr cerro abajo. Tropezábamos con raíces y piedras, nos raspábamos con las ramas, pero no parábamos de correr. Detrás de nosotros se escuchaban las risas de las mujeres y sus voces cantando esa melodía extraña que ya conocía. No paramos de correr hasta que llegamos al rancho. Julián se despidió de mí rápidamente y se fue a su casa casi corriendo. Yo llegué a la casa de doña Carmen, empapado de sudor y con el corazón todavía acelerado. Doña Carmen me estaba esperando en la cocina con cara de preocupación. ¿Qué le pasó, ingeniero? Se ve muy alterado. Le conté lo que había pasado en el cerro.
Mientras le relataba todo, su expresión se fue poniendo cada vez más seria. «Ay, ingeniero, ya se metió en problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «Ellas ya lo marcaron. Ya saben quién es usted y dónde está, y por lo que me cuenta no están contentas con su presencia». Comenzamos a caminar hacia el bosque por el mismo sendero por el que había llegado 4 días antes. Pero ahora todo se veía diferente. Los árboles parecían más oscuros, más amenazantes. Había un silencio extraño, como si hasta los pájaros tuvieran miedo de hacer ruido. Llevábamos como 1 hora caminando cuando don Evaristo se paró de repente. «¿Escucha eso?», me preguntó. Al principio no escuché nada, pero luego percibí un sonido muy sutil. Pasos que venían detrás de nosotros. Muchos pasos, como si un grupo grande de personas nos siguiera. Volteamos, pero no vimos a nadie. El sendero estaba vacío, pero los pasos seguían escuchándose cada vez más cerca. «Caminé más rápido, ingeniero», me dijo don Evaristo con voz temblorosa. Aceleramos el paso, pero los pasos detrás de nosotros también se aceleraron. Y ahora, además de los pasos, comenzamos a escuchar risas. Las mismas risas que había escuchado la noche anterior. «No voltee», me gritó don Evaristo. «Pase lo que pase, no voltee para atrás». Pero la tentación era muy fuerte. Las risas sonaban tan cerca que sentía como si alguien me estuviera respirando en la nuca. En un momento de debilidad, volteé hacia atrás. Lo que vi me paralizó de terror. Había como 20 mujeres caminando detrás de nosotros, pero no caminaban sobre el suelo. Flotaban a unos centímetros del sendero y sus pies no tocaban la tierra. Sus caras eran pálidas como la luna y sus ojos brillaban con una luz que no era natural. La mujer joven iba adelante del grupo. Cuando me vio voltear, sonrió y levantó la mano. En ese momento sentí como si algo invisible me jalara hacia atrás. Don Evaristo me tomó del brazo y comenzó a correr, arrastrándome con él. Pero yo sentía que mis pies se volvían más pesados con cada paso. Era como si el suelo se hubiera vuelto pegajoso y no me dejara avanzar. «No se deje», me gritó don Evaristo. «Luche contra eso». Traté de correr, pero ahora sentía como si llevara piedras enormes amarradas a los pies. Las mujeres se acercaban cada vez más. Podía escuchar sus voces susurrándome cosas al oído, prometiéndome que si me quedaba con ellas sería muy feliz. Don Evaristo me cargó en la espalda y siguió corriendo. Pero yo ya no podía moverme por mi propia voluntad. Era como si mi cuerpo ya no me obedeciera. Las voces de las mujeres se volvieron más fuertes y más dulces. Me decían que dejara de luchar, que era inútil resistirse, que al final todos los hombres que llegaban al rancho terminaban quedándose para siempre. Todos los ingenieros, todos los doctores, todos los maestros que han venido aquí, susurraba una voz en mi oído. Todos se quedan con nosotras, en el bosque, para siempre. En ese momento entendí que no era el primer forastero que llegaba al rancho. Había habido otros antes que yo, y todos habían corrido la misma suerte. Don Evaristo seguía corriendo conmigo en la espalda, pero cada vez le costaba más trabajo. Yo me sentía cada vez más pesado, como si me estuviera convirtiendo en piedra. «Ya no puedo más», me dijo jadeando. «Perdóneme, ingeniero, pero ya no puedo cargarlo». Me bajó en el suelo, pero yo ya no podía ponerme de pie. Mis piernas no respondían. Las mujeres llegaron hasta donde estábamos y formaron un círculo alrededor de mí. Don Evaristo comenzó a llorar. «Lo siento mucho», me dijo. «No se pudo hacer nada. Ellas ya lo escogieron». La mujer joven se acercó y se agachó junto a mí. Su cara estaba a unos centímetros de la mía. Sus ojos eran completamente negros, como 2 agujeros profundos. «Bienvenido a tu nueva casa», me susurró. «Aquí vas a estar muy feliz para siempre». Las otras mujeres comenzaron a cantar esa melodía extraña que ya conocía. Pero ahora entendía que no era un canto, era un hechizo. Y mientras cantaban, yo sentía como mi mente se iba nublando, como si estuviera cayendo en un sueño muy profundo del que sabía que nunca iba a despertar. Don Evaristo se alejó corriendo y lo perdí de vista entre los árboles. Las mujeres me levantaron del suelo, pero yo ya no sentía mi cuerpo. Era como si flotara junto con ellas mientras me llevaban de regreso hacia el bosque. Lo último que recuerdo es haber visto el rancho desde arriba, como si estuviéramos volando. Las casitas se veían tan pequeñas y tan lejanas,
y supe que jamás iba a volver a ver el mundo normal otra vez. Ahora vivo en el bosque con ellas. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente ya no es completamente mía. Durante el día duermo en una cueva profunda donde nunca entra la luz del sol. Por las noches salgo con las mujeres a hacer sus rituales y a buscar nuevos forasteros que lleguen al rancho. A veces trato de recordar mi vida anterior, mi trabajo, mi familia, mis amigos en la ciudad. Pero cada día esos recuerdos se vuelven más borrosos, como si pertenecieran a otra persona. Ya han pasado 3 meses desde que llegué al rancho. Ayer llegó otro ingeniero, un joven que viene a revisar las antenas que yo instalé. Se llama Miguel Rodríguez y también es de la Ciudad de México. Anoche lo vi desde el bosque mientras cenaba con doña Carmen. Se ve tan inocente, tan confiado. No sabe lo que le espera. Esta noche vamos a ir a visitarlo. Las mujeres ya decidieron que él también se va a quedar con nosotras, para siempre. Y yo voy a estar ahí, flotando entre los árboles, cantando esas melodías terribles que ahora conozco de memoria. Porque ya soy uno de ellos. Ya no hay esperanza para mí. Si alguien encuentra esta grabación, por favor, no vayan nunca al rancho La Esperanza en la Sierra Norte de Oaxaca. No vayan aunque les ofrezcan mucho dinero. No vayan aunque les digan que es solo por unos días. Porque una vez que las mujeres del bosque ponen sus ojos en ustedes, ya no hay manera de escapar. Y van a terminar como yo, flotando entre los árboles por toda la eternidad, esperando a que lleguen más forasteros para arrastrarlos a este infierno sin fin. El bosque nunca los deja ir, nunca.